Trabajé mayormente en agencias de publicidad durante un tiempo, entonces eso me dio una visión de lo que es un proceso creativo, si se quiere, que hoy por hoy está muy en boga con lo que es el design thinking, pero en su momento tener contacto con lo que es cómo se genera una idea, cómo se lleva adelante, estas cuestiones de concepto y demás. Eh, digamos, me dieron quizás una visión que hoy por hoy me sirve en algunos aspectos, que es un poco lo que quiero llevar al curso. Y en el laburo de agencia siempre me desempeñé como desarrollador, poco a poco fui profesionalizando mi enfoque en desarrollo, entré por lo que es análisis funcional, que tiene más que ver con comprender los requerimientos a nivel negocio y buscar soluciones más quizás estandarizadas o, digamos, una manera un poco más analítica de abordar los desarrollos, no es me piden y hago lo que me piden, sino empezar a ponerle un poco de cabeza. Y a partir de ahí fui tomando contacto con lo que fue el mundo UX. En su momento era algo muy incipiente y había poca gente acá. Eh, pero, digamos, fue una búsqueda más que nada orientada a poder, de alguna manera, justificar o tener herramientas para justificar lo que yo estaba haciendo, las propuestas que yo hacía, la sensación, trabajar, bueno, con lo que era interfaces. Yo trabajaba con diseñadores, pero armaba interfaces, programaba, hacía lo que es la funcionalidad, interacción, transiciones, navegación. En ese momento era todo en Flash. Y me pasaba por ahí que decir, bueno, pero este botón no está bien acá, no tiene mucho, esto no le encuentro mucho sentido. En ese momento había poca bibliografía, o digamos, había bibliografía, pero era muy quizás densa, no había la cantidad, obviamente, que hay hoy. Entonces, bueno, poco a poco me fui formando, digamos, en esa dirección, siempre con la búsqueda de poder tener herramientas para justificar el trabajo que estaba haciendo, es decir, por qué este botón va acá, por qué la navegación tiene que ser así, y bueno, poco a poco también profundizando en lo que es cómo estructurar la información, cómo armar un menú, y una gran lista de etcéteras que continúan hasta hoy. Eh, Así que bueno, hoy por hoy mi rol sigue siendo de alguna manera el mismo, quizás a otro nivel, pero la búsqueda sigue siendo la misma. Poder tomar un requerimiento, una necesidad de un cliente y analizar una problemática, ver qué formas hay de resolverlo, si hay alguien que ya lo resolvió de alguna manera, cómo y demás. Pero todo eso dentro de un paraguas un poco más grande, que es un poco lo que quiero contarles de lo que se trata el curso, que tiene que ver justamente con lo que es el concepto de producto digital. ¿Sí? Un poco también el sentido del curso es, digamos, trabajando en Ego, la agencia donde yo trabajo, bueno, tiene contacto con Creatribe también, y entonces un poco la búsqueda de ellos era también de dar capacitaciones en este espacio, y cuando nos pusimos a pensar en las capacitaciones, yo tengo todo esto dando vueltas en la cabeza, y un poco por mi experiencia, a la hora de contratar recursos, sobre todo juniors, me pasa muchas veces que veo que, digamos, tienen conocimientos de técnicas, de herramientas, en algunos casos también de procesos y metodología, de cómo abordar un proyecto, de cómo encarar un análisis, si se hace un análisis primero, si van directo al wireframe, si, digamos, dentro de lo que es el proceso, llamémoslo de UX, ¿no? UX diseño, de alguna manera. En mi caso, digamos, que estoy a cargo del equipo de UX, me toca un poco esa ventana, ¿no? De lo que es el proceso de UX. Y siempre noto que falta algo más, falta como esta visión paraguas de qué estamos haciendo y para qué, más allá de para quién, ¿sí? Que es un poco el UX, para quién estamos haciendo lo que hacemos. Un paraguas un poco más grande que es para qué. ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Cuál es la dimensión de lo que estamos haciendo? ¿Quién más está involucrado en esto? Más allá de nosotros como equipo de UX, que obviamente están los diseñadores, están los desarrolladores, está el negocio, pero esa visión, ese panorama más macro. Y es un poco mi visión y un poco también la de la agencia, obviamente, y cómo trabajamos. Y siempre lo charlamos y decimos que nos gusta un poco esta visión, nos sentimos cómodos con esta forma de trabajar. Y a mí siempre
me pasa que, bueno, cuando termina ingresando alguien a mi equipo, de alguna manera es esta forma la que transmito, obviamente. Entonces, bueno, charlando con los chicos de CreaTribe y ellos me comentaron la propuesta que tenían de hacer cursos relacionados con lo digital. Entonces me pareció una buena oportunidad para traer esto un poco como la propuesta, ¿no? De poder brindar una capacitación orientada a adquirir un poco esa visión más paraguas, más macro, de lo que es el desarrollo, el diseño de un producto digital, entendiendo diseño no como el diseño gráfico en sí, sino el diseño como el pensar, el crear, ¿no es cierto?, una solución. Hoy por hoy UX, si bien sigue siendo una profesión nueva, creo que hay cursos, y sobre todo desde que estamos en modo pandemia, la oferta de capacitación es bastante diversa, hay mucho, por suerte, hay gratis, hay pago, más caro, más barato, hay para todos los gustos, para todos los skills, para todos los niveles de experiencia. Así que bueno, un poco a la hora de pensar esta charla me preguntaba, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia, digamos? ¿Cuál es el diferencial de esta? O por lo menos cuál es la propuesta de valor, ¿sí? Y un poco la propuesta de valor es esa, es partiendo de mi experiencia en este caso, ya que el curso lo doy yo, y en poder transmitir esto, ¿no? Esta visión un poco más paraguas, por eso hablo de productos digitales, si bien, si vieron el temario, igual ahora lo vamos a repasar, son 8 módulos, de los cuales están muy relacionados con lo que es UX. El paraguas y el concepto que rige todo, digamos, todo el hilo conductor es el diseño de un producto digital y un poco adquirir esa visión, ¿sí? Que a la hora de elaborar podamos abordar un proyecto, abordar un requerimiento, abordar una aplicación, lo que sea que estemos haciendo, como un producto digital, o buscarle el punto en donde podamos entenderlo como un producto digital, ¿sí? Con todo lo que eso implica, que es un poco lo que vamos a ver en el curso. Así que si alguien tiene alguna pregunta, puede hacer en este momento. Si no, ya les cuento un poco el temario y repasamos un poco cuáles son los módulos que están planteados para el curso en cada clase. Así que, no sé, si alguien tiene alguna pregunta, si el sistema levantan la mano o abre el micrófono, no sé cómo se maneja. Fede, si no, lo que pueden hacer es escribir en el chat. Si surge alguna Bueno, pregunta, después sí. la leemos. Bueno, dale, dale. Sí, sí, creo que si no está la funcionalidad también de levantar la mano o cualquier cosa, alguien marca ahí y lo vemos, ¿eh? Bueno, voy a compartir pantalla. Así vemos el temario. Ahí estamos. Bueno, el curso está dividido en 8 clases, ¿sí? En cada clase vamos a ver un aspecto diferente de lo que es esta introducción al diseño de productos digitales, ¿sí? Por un lado hablo de introducción, porque creo que el tema es gigante, entonces la idea es poder abordar cada uno de estos módulos de una manera lo más profunda posible, ¿sí? Pero está apuntado más a ser más generalista, si se quiere. Yo personalmente, digamos, en términos profesionales, me considero un generalista, me gusta saber un poquito de todo, y quizás especializarme en el tiempo, en mi tiempo, digamos, me he especializado más en lo que tiene que ver con diseño de interacción, pero me gusta saber un poco de todo, me gusta entender un poco de todo, y creo que desde ese lugar es que un poco armamos esta propuesta, ¿no? Tener una visión un poco más generalista para entender qué áreas comprenden el diseño de un producto digital, qué aspectos y en qué momento, digamos, del ciclo de vida del diseño de ese producto, es como distintas cajitas de herramientas, ¿no? En qué momento nos sirve cada caja de herramientas. Así que paso al primer módulo, ¿sí? La primera clase se llama Introducción al diseño de productos digitales. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la charla que hicimos en su momento, algunos quizás sí, otros no. La charla que dimos justamente creo que era Introducción al diseño de productos digitales o herramientas conceptuales. Un poco la idea de este módulo es bajarles esta visión
que tengo más generalista, ¿sí? Esta visión más abarcativa. Vamos a hablar un poco de cuáles son las oportunidades que tenemos como profesionales dentro de lo que es el mundo del UX, si se quiere, ¿no? Como profesionales de UX, como profesionales de diseño de experiencia, cuáles son las oportunidades que tenemos, ¿sí? Adquiriendo, ¿sí? Las oportunidades que podemos aspirar si ampliamos un poco nuestra visión, ¿sí? Si vamos un poco más allá de los entregables, si vamos un poco más allá quizás de las recetas a las que estamos acostumbrados a la hora de abordar un proyecto, de decir tenemos que hacer primero esto, después lo otro, ¿no es cierto? Y tomar un poco de una visión, si quiere, más, hacer un zoom hacia atrás y ver un poco más el panorama, ¿no? Entender qué es el concepto de, primero lo que es un concepto, vamos a hablar un poco de lo que, a mí me gusta arrancar con la definición de diseño, la definición de experiencia, digamos, qué estamos haciendo cuando hablamos de diseñar una experiencia, qué es un producto, ¿sí? Qué es una visión, ¿sí? Estos conceptos, qué son y qué nos aportan. ¿Cuándo hablamos de un producto y cuándo de solución? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que lo que estemos haciendo sea un producto? ¿Y qué es lo que hace que lo que estemos encarando sea una solución, simplemente? Y obviamente, ¿qué diferencias hay a la hora de encarar cada uno, ¿no? Bueno, tener en cuenta para quién diseñamos, quiénes son nuestros clientes, y un poco también hablar de innovación, ¿sí? ¿Qué es innovación y qué no es innovación? ¿Cuándo hay que innovar, cuándo no? O cuándo se puede innovar y cuándo no. Así que la idea un poco de este módulo es tener un panorama un poco más conceptual, ¿sí? De nuestro rol, de nuestra profesión, y poder ver un poco más todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y cómo podemos conjugarlo después, ¿no? Como para entrar después a los módulos ya más específicos, ¿sí? La segunda clase es sobre arquitectura de información. Esto es un área que a mí me gusta mucho, me interesa mucho, y está primero, obviamente, cada módulo está planteado en un orden por un sentido, ¿no? Creo que la arquitectura de información es como la base fundacional sobre la que después se levanta un producto, un sistema de información, ¿sí? Sea un sitio, sea una aplicación, eh, lo que sea, un producto inclusive, ¿no? Cómo se estructura la información, cuando hablamos de taxonomías, cuando hablamos de la navegación en sí, cómo es la navegación, cómo pensar la navegación, los distintos tipos de pantallas que podemos trabajar, ¿no? No es lo mismo si estamos trabajando en un blog, si estamos trabajando en un e-commerce, si estamos trabajando la página de un producto. De un producto me refiero, por ejemplo, una empresa que se dedica a algo muy específico, ¿sí? Digamos, cada rubro tiene su terminología. ¿Cómo acercamos esa terminología a la de los usuarios o cómo vamos hacia los usuarios a ver cuál es la terminología que usan, que muchas veces pasa al revés también, ¿no? Tenemos que adaptar la terminología que usa el cliente a la que en realidad entiende el usuario. Para eso hay distintas técnicas, ¿sí? Como card sorting, tag maps, sitemaps, distintos tipos de de mapas, para entender un poco esto, digamos, cuál es lo que llamamos el modelo mental de la persona, ¿sí? Cómo entiende la persona, cómo entiende la persona la estructura de información de ese producto, ¿sí? O de ese producto o de ese sistema de información, ¿sí? Es como, yo a veces pongo el ejemplo de los estantes en una ferretería. Digamos, el ferretero lo entiende perfecto, pero si nosotros tuviéramos que ir a buscar algo ahí, no entenderíamos nada. Entonces, muchas veces cuando uno dispone un sistema de información al usuario final, lo hace traduciendo literal la arquitectura de información, digamos, del cliente, se lo traspasa al usuario. Y muchas veces ahí empiezan los problemas, porque el usuario no entiende, es como ir a una ferretería y que sea un autoservicio. Entonces lo que hay que entender es cómo los usuarios entienden las cosas y ver, bueno, todas las herramientas que tenemos para eso, ¿no? Para adquirir esa información. La tercera clase es una introducción al diseño de interacción. Perdón, si voy muy rápido, avísenme,
¿sí? Levanten la mano o deténganme y hagan las preguntas que quieran, ¿sí? Mismo en el chat, que acá no veo la opción de chat. Ah, acá veo el chat. Ah, perdón. Acá tengo una pregunta que dice, ¿y de qué manera definís pregunta Fer, ¿de qué manera definís la persona cuando hay múltiples? Ok. Y eso, definiendo múltiples personas y diseñando para varias personas. Entiendo que si la pregunta apunta a eso, ¿no? Dentro de lo que es arquitectura de información, lo que, digamos, persona es como un estereotipo, un arquetipo, son distintas cosas, pero es como definir para quién estamos diseñando, ¿no? Diseñamos para Juan. Juan es así, le gusta esto, le gusta lo otro, digamos, tiene un determinado set de características y es una persona de referencia, ¿sí? Generalmente surgen de las investigaciones que hacemos previas, hacemos entrevistas con los usuarios, los conocemos, vemos cómo piensan, qué problemas tiene, qué cosas le resultan fáciles, y a partir de eso construimos una persona, que es un mix de todo eso. Construimos una persona, construimos varias, todas las que sean, según los distintos perfiles que vayamos identificando a la hora de hacer un research. Y a la hora de diseñar, digamos, todos estos pasos que vamos a ver a continuación, se tienen en cuenta todas esas personas que se identificaron. ¿Cómo entiende? Bueno, a ver, vamos a plantear la arquitectura de información. Este va a ser el menú. Bueno, ¿cómo entiende Juan el menú? ¿Cómo entiende Ana el menú? ¿No es cierto? Digamos, ese es un poco el proceso. Bueno, clase número 3, introducción al diseño de interacción. Esto a mí me encanta. Así que podría hacer 5 clases de esto. La idea es, bueno, diseñar interfaces. Es un mundo, pero diseñar la interfaz antes de diseñarla visualmente. Es diseñar la interfaz en términos de trazar un plano, si se quiere. Esto es otra base fundacional. ¿Sí? Tenemos una base fundacional, si se quiere, de un sistema de información, que es la arquitectura de esa información, cómo está estructurada, y tenemos otra base, que es el diseño de la interacción, que es cómo las personas van a interactuar con ese sistema de información, o con ese producto, ¿sí? Hablando en estos términos. ¿Cómo van a interactuar? ¿Cuáles van a ser las sensaciones que pueden llegar a tener? Partimos un poco de ese lugar, queremos que sea, obviamente, que sea intuitivo, que sea amigable, que sea fácil, que sea memorable, que sea deseable, etcétera, 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 ¿no? Partimos de un montón de conceptos. ¿Cómo nos aseguramos que nuestra propuesta de interacción cumpla con todas esas premisas que nos vamos a poner? ¿No es cierto? Cuando cuando diseñemos la visión de producto, ¿no? Queremos que nuestro producto sea espectacular. Bueno, tenemos que cubrir 2 bases fundamentales, que la arquitectura de información, o sea, que el modelo mental del usuario sea comprensible, o sea, que el usuario entienda de lo que la información que se le está presentando, y al mismo tiempo que pueda interactuar con esa información, que pueda buscar la información, profundizar, navegar, transaccionar, buscar propiamente dicho. Todas las acciones que el usuario tiene que realizar, o todas las interacciones entre el usuario y nuestro sistema, nuestro producto, digamos, ese es un poco el campo de la arquitectura, del diseño de interacción, ¿sí? Para eso hay que tener en cuenta cómo planteamos la navegación, en qué contexto, digamos, no es lo mismo mobile que desktop, como contextos básicos. No es lo mismo mobile para una aplicación de running que mobile para una aplicación de chat. No es lo mismo mobile que, digamos, distintos tipos de productos, por ejemplo. Soporte también. Si va a ser digital, si va a ser un producto, va a ser un producto físico, va a ser una página, va a ser un sitio, va a ser una aplicación, va a ser una web app, digamos. Entender también ahí un poco más técnico qué es lo que se está desarrollando, digamos, qué soporte va a vivir ese producto, ¿sí? Y bueno, obviamente vamos a repasar también en esta clase qué procesos y herramientas tenemos para realizar todo esto, ¿no? Para analizar para plantear el diseño de interacción, mapas mentales, flujos, wireframes, prototipos, en términos generales.
digamos, cómo con esas pocas herramientas podemos hacer muchísimo para definir lo que es el diseño de interacción de un producto, ¿sí? Clase 4, introducción al UX Research. Son todas introducción porque imagínense que cada una puede ser un curso entero, entonces la idea, un poco como les decía, ¿no? Es poder tener una visión lo más sólida posible de cada uno de estos aspectos de lo que comprenden el diseño de un producto digital, ¿sí? Porque no necesariamente tenemos que hacer todos nosotros, pero sí está bueno y lo digo no como ideal, creo que está bueno como profesionales, es un poco la oportunidad que tenemos de conocer todo esto, de qué se trata, ¿sí? Después cada uno según su interés y su facilidad puede profundizar más o menos en cada una, pero yo creo que hace una diferencia tener una idea de todo esto, no solo que existe, sino qué es, cómo se aplica, cómo aporta todo esto a un producto, ¿sí? A consolidar un producto. Introducción al research. Bueno, esto es un poco para los que les gusta hacer pruebas de usabilidad o conocen un poco más, es la parte más analítica, si se quiere, de lo que es el mundo del UX, ¿no? Hacer pruebas de usabilidad, hacer entrevistas, herramientas, como decimos acá, quali y cuantitativas, es obtener datos, ¿sí? Son técnicas y herramientas para obtener información. ¿Obtener información de quién? De mis usuarios, de mi negocio, del que me pide el producto. Obtener información del producto en sí. ¿Qué técnicas tenemos? ¿Qué herramientas? ¿Qué información nos da cada una? ¿En qué etapas del ciclo de vida, digamos, de todo este diseño de producto digital? ¿En qué etapa conviene usar cada una? ¿Sí? Según el tipo de dato que nos da. ¿Sí? Bueno, clase 5, metodologías ágiles. Esto es un poco también entendiendo el mundo de hoy. Es muy raro dar con un trabajo que no aplique o haya aplicado digamos, se base inclusive en alguna de estas tres metodologías que vamos a ver, que es Scrum, Design Thinking y Design Sprint, ¿sí? ¿Qué son estas metodologías? Digamos, Scrum, ¿qué son estas metodologías? ¿Cuál es la propuesta, digamos, que nos aporta cada una? ¿Sí? Son metodologías de trabajo, de abordar, si se quiere, formas también de recabar información, ¿sí? De obtener información sobre lo que se quiere hacer, de testear, de probar, de integrar al negocio también muchas veces y de integrar equipos, digamos, van más allá también de solamente de salir con un prototipo, por ejemplo, en un design sprint, voy de una idea a un prototipo en 5 días, o en design thinking lo hago en más tiempo, o Scrum es metodología de trabajo ágil. ¿Por qué? ¿Por qué se necesitan estas metodologías ágiles? ¿De dónde devienen también estas metodologías? Digamos, ¿cómo se suele trabajar si no se usan estas metodologías? ¿Qué problemas se suelen tener? ¿Qué problemas se suelen tener con estas metodologías también? Digamos, no son a prueba de balas, digamos, cada una tiene sus pros y contras, ¿no? Entonces la idea un poco es que conozcan y sepan de qué se trata y de nuevo, de qué manera en el contexto de diseñar un producto digital, estas metodologías, qué les aportan y de qué manera. Clase número 6, definiendo un MVP. ¿Sí? Acá vamos a introducir un poco, introducir para el que no lo tiene y para el que lo tiene, revisarlo, el concepto de MVP o producto mínimo viable. ¿Sí? Hay dos técnicas que a mí me encantan, que me parecen muy, muy ricas. Modelo de Kano y User Story Mapping. Modelo de Kano es una técnica que está muy buena para analizar los features que tiene que tener un producto, ¿sí? Para definir qué prestaciones, qué funcionalidades va a tener un determinado producto, ¿sí? O un determinado sistema. Tengo una lista de 50 funcionalidades, bueno, ¿cuál de todas estas tiene que estar? ¿Cuál de estas puede estar? ¿Y cuál de estas no tiene que estar? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, el modelo de Kano es una técnica que arroja un poco de luz sobre eso. Y User Story Mapping es una técnica también, un proceso
bastante complejo, pero muy, muy fructífero para definir también lo que es toda la funcionalidad de un producto, ¿sí? Las funciones dentro de lo que es lo que si fuese la línea de tiempo de un ciclo de vida. Entonces pensamos cómo alguien va a usar el producto y qué va a hacer a lo largo del ciclo de vida de ese producto, va a ingresar, va a hacer esto, puede hacer lo otro, lo otro, lo otro. Y también eso nos ayuda a definir un producto mínimo viable. Es decir, bueno, vamos a trazar una línea de corte y definimos que de acá para arriba toda esta funcionalidad tiene que ir y de acá para abajo se plantea después etapas y demás. Son técnicas que sirven mucho, inclusive hacerla, digamos, como ejercicio a la hora de pensar, no necesariamente un producto completo, pero sino, aunque sea cuando uno está trabajando un determinado módulo y de golpe se encuentra con que en un determinado tiempo tiene que determinar si se llega o no con determinadas funcionalidades, cuáles son importantes para los usuarios, cuáles no, y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, son dos técnicas que ayudan mucho. Y la idea es verlas en esta clase. La clase número 7, técnicas para presentar un producto. En esta clase se va a sumar, por lo menos hasta ahora me dijo que sí, Julio Spineto, ¿sí? Que es director en la agencia Ego. Y él y Ricky, que es uno de los dueños, tienen una capacidad de presentar y de comunicar espectaculares a la hora de presentar, en este caso, digamos, si bien está orientado obviamente a un producto digital, la presentación no es, esto no es cómo hacer un keynote de Steve Jobs. La idea es, nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de todo este curso también con ejercicios que van a apuntar a realizar todas las tareas que venimos hablando, ¿no? En cada clase. O sea, vamos a hacer un User Story Mapping, vamos a definir un MVP, la idea es hacer un Design Sprint, digamos, tenemos objetivos concretos también, ¿no? Tenemos objetivos prácticos y ejercicios para que hagan. La idea es que ese día tengamos una visión de cómo presentar todo ese cuerpo de información que estuvimos trabajando, ¿sí? Empezamos trabajando por una visión, con un concepto, fuimos bajando, analizamos arquitectura de información, quizás hicimos entrevistas, quizás ya sea en el contexto del curso o en nuestra vida, ¿no? O en nuestra vida profesional. Hacemos unas entrevistas o hacemos este u otro entregable. Bueno, hay que presentarlo, tenemos una reunión con el cliente, hay que presentarle ya sea el concepto de un producto, ya sea el resultado de una investigación, una propuesta, ¿sí? Una propuesta de trabajo, cómo lo hacemos, de qué manera, en qué hacemos foco, en qué no, y de qué manera hacemos que sea lo más efectiva posible esa presentación para, digamos, para poder transmitir el mensaje que deseamos transmitir, ¿sí? La idea es que en esta clase les sirva, obviamente, como digamos, como puntapié para poder luego ustedes trabajar la presentación que vamos a ver en la última clase, digamos, como cierre del curso, de todo lo que se estuvo trabajando. Como les decía, la idea no, es la propuesta concreta, es trabajar a lo largo de toda esta cursada. En cada clase vamos a estar viendo aspectos, si se quiere, teóricos, ¿sí? Yo les voy a estar haciendo, digamos, la clase teórica, y van a tener una tarea para el hogar, ¿sí? Un ejercicio que hacer relacionado con ese módulo. Y el objetivo es que sea en función de un producto digital que ustedes elijan, ya sea algo que tienen que trabajar para el trabajo. ¿Cómo es? Acá me está preguntando si se va a trabajar en un proyecto puntual que toca los tópicos de cada clase. Sí, exactamente, sí, sí. La propuesta apunta a eso, a que todo esto lo puedan ir aplicando, ¿no? Las clases son de una semana para la otra, son de 1 hora y media, y entonces, digamos, dentro de lo que es el contexto de ese tiempo y de la profundidad que tiene el cuerpo, digamos, de información de cada módulo, vamos a hacer lo mejor posible para que podamos hacer caber todo, ¿no? Tanto la información teórica que vamos a estar bajando, como lo práctico que ustedes vayan trabajando, ¿sí? Un poco la modalidad también está, digamos, según la cantidad de gente que haya, si va a ser individual o grupal. La idea es que, obviamente, todos puedan
luego presentar y que todos se puedan nutrir con todo, ¿no? En esta última clase, es el día de presentación, que cada uno presente todo el cuerpo de trabajo que hizo, ¿sí? Un poco volviendo al principio, cuando les contaba quizás más mi experiencia a la hora de, de tomar perfiles en la agencia para los distintos proyectos, muchas veces encuentro, en los currículums poca información. En general, son pocos los casos donde hay currículums que pueden mostrar una metodología, ¿sí? Y a mí personalmente creo que eso es lo que hace la diferencia entre un profesional y otro, ¿sí? Creo que lo que hace la diferencia quizás, y lo digo bien, no lo digo en el sentido mal, no digo un bueno o malo, digo que entre un profesional y otro es qué metodologías tiene, cuál es el proceso, cuál es su proceso, ya sea porque lo hizo, porque lo vio, porque lo vivió, porque hizo una parte. Me parece que un poco lo que la experiencia nos va dando con los años es que lo que nos hace diferentes como profesionales y el valor que podemos aportar es desde el proceso que cada uno trae a la mesa de trabajo. Es decir, mira, yo cuando me dan un proyecto lo abordo de esta manera, lo hago así, lo hago así, hago esto, hago lo otro, entendiendo por qué, pero, eh, pero si hay algo que para mí es fundamental, más allá del proceso, es un poco lo que vemos en esta primera clase. Todo este proceso es un viaje hacia dónde, ¿sí? Hacia dónde estamos yendo con este proceso. ¿Para qué estoy trabajando? ¿En qué estoy trabajando? ¿Sí? Más allá de quién. Sabemos que trabajamos con usuarios, sabemos que trabajamos con clientes, pero ¿en función de qué? ¿Sí? Y es un poco, creo yo, la propuesta de valor de este curso, de no perder nunca el horizonte ese de que estamos trabajando un producto con todo lo que eso implica y que tenemos una visión que concretar, ¿sí?